gloria a Dios, aleluya, bendiciones tengan todos los que ahora mismo estén conectándose en las plataformas. Hoy vamos a tener un tema que Dios me entregó, que Dios me dio, que lo he titulado Las tres dimensiones del bautismo. Y la primera dimensión que vamos a estar hablando es la dimensión del perdón. La segunda dimensión va a ser la dimensión de la promesa. Y la tercera dimensión es la dimensión de la herencia. Vamos a estar hablando en muchos versículos bíblicos. Vamos a darle fundamento bíblico a este tema. Así que voy a orar, Padre, que en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Permite, Padre, que yo mengue, Dios, para que tú puedas crecer en este mensaje, Señor. Padre, quita toda levadura, Señor, del mundo, Padre. Rompe mi naturaleza, Dios, y levanta una ciudadanía celestial, Señor. Permite que yo sea tu altar, Señor Dios, para poder llevar este tema, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar, Dios, para que seas tú, Señor, recordándonos, Señor, todas las cosas y ministrando, Señor, Padre amado. Permite, Padre, que todo lo que estén ahora mismo en sintonía, activo, escuchando, Señor, conectado en esta palabra, Señor, puedan recibir, Señor, sanidad, puedan recibir revelación, Padre, y puedan, Señor, salir, Padre amado, Señor, de cualquier dudas que puedan tener, Señor. Yo los cubro con tu sangre, Señor, me cubro con tu sangre, activo ángeles, arcángeles, querubines, serafines en este lugar y en cada hogar, Señor, donde me están mirando. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a comenzar ahora mismo. Vamos a estar hablando en el libro de Gálatas. Vamos a estar hablando en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27 hasta el 29. Es uno de los versículos principales de este tema. Acuérdense que estamos hablando de las tres dimensiones del bautismo. Vamos a abarcar un espectro muy amplio sobre el bautismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, yo quiero que tú subrayes esa palabra, todos. No hay ninguna excepción de persona, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta palabra, aquí empezamos a tocar puntos de lo que es las dimensiones del bautismo. Ok, los que están bautizados estamos revestidos de Cristo según lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 3. Pero no solamente estamos revestidos de Cristo, sino que también el que es bautizado se hace uno en Cristo y Cristo pasa a ser la cabeza de ese ministerio, pasa a ser cabeza de usted como representante de la iglesia. Entonces, el que se bautiza, aparte de estar revestido de Jesús, de Cristo Jesús, también nos hacemos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, como dice la palabra de Dios, entonces el bautismo ciertamente nos hace herederos de la promesa. Ya vamos a estar hablando sobre la herencia y la promesa. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero hacer algo aquí, un hincapié muy fuerte,
Porque se está predicando, se está llevando una doctrina protestante, los nacidos del vientre de Lutero, que se creen protestantes. Yo no soy protestante y soy el obispo Victorio Donato, soy cristiano evangélico, no protestante. No soy católico, no soy protestante. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados. Es lo que dice los hermanos cristianos que tienen denominaciones como los pentecostales, como los carismáticos. Ellos hablan sobre el bautismo que es para el perdón solamente de los pecados. Y sí, es verdad, el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí, pero está incompleto esa revelación que pueden tener ellos sobre el bautismo. Y te voy a llevar al libro de Marcos, capítulo 16. Puede buscar el verso 16 del libro de Marcos. Ok, en su verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ve lo que dice: mas el que no creyere será condenado. La Biblia claramente habla, ¿no?, con un parcial bastante comprometedor en que tenemos que ser bautizados. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados, sí, pero está incompleto eso allí si nosotros lo queremos ver solamente de esa manera. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, los que son protestantes, solamente lo que hacen es presentar a los niños. Nada más vamos y los presentamos a los niños, mas no lo bautizamos. Ok, no bautizan a los niños. Mi pregunta es: ¿por qué un niño no se puede bautizar? Y muchos de ustedes están preguntando: obispo, ¿por qué un niño no se puede bautizar? Y yo te puedo decir a ti en dónde dice que un niño no se puede bautizar. En ningún lado dice que un niño no se puede bautizar. Que queda a criterio del papá, de la mamá, es otra cosa. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y una de las doctrinas que tenemos que aprender nosotros desde pequeños es el bautismo. Pero eso queda a conciencia, a revelación de los padres. ¿Qué pasa con esto? Presentar al niño está bien. Yo no estoy en contra porque es bíblico. Presentar a un niño es bíblico. Pero eso no se queda ahí solamente. Tú me puedes decir a mí: bueno, obispo, pero los niños no tienen pecado. Y la Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 16, que solamente las personas que tienen pecado, vamos a ver, y dice la palabra de Dios: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, la Biblia lo está hablando aquí, que el bautismo perdona los pecados y te abre la puerta para la salvación. Eso es para aquellas personas que tienen pecado. Si usted tiene pecado, está caminando en pecado y usted tiene conciencia que usted es un pecador, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse del pecado, apartarse del pecado. La misericordia de Dios lo cubre y se bautiza, y las puertas de la salvación están abiertas para usted y para cualquiera que ya tiene conciencia de pecado. Pero ¿qué pasa?
Los niños no tienen pecado. Entonces, ¿de qué se van a arrepentir? De nada. Un niño no se puede arrepentir de nada. Ajá, hasta ahí está bien. No bautices a tu hijo porque él no tiene pecado. Está bien. Pero ahora te pregunto a ti, que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sino también es una llave para abrir dos puertas más, que es la puerta de la herencia y la puerta de la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces tú me dirás, hay niños que ya tienen 6 años, 5 años, y tú lo ves que son unos adoradores, pero están adorando sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la única manera que el Espíritu Santo pueda tomar a una persona es que esa persona ya sea bautizada por agua. Y ya vamos a buscar los versículos bíblicos donde vamos a... No estoy censurando si tú como papá, si tú como mamá, no estás bautizando a tu hijo, sino solamente lo estás presentando. Ese es, hasta ahí llega el conocimiento de la palabra en ti y hasta ahí llega la revelación que Dios te puede dar sobre el bautismo. ¿Ok? Pero ahora vamos a seguir este mensaje. Entonces, ¿en dónde dejamos la herencia? ¿En dónde dejamos la promesa? Porque la herencia y la promesa se obtienen por el bautismo, no por otra cosa. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Que él no era digno ni siquiera de desatar la sandalia de Jesús. Que él bautizaba con agua, pero que detrás de él vendría uno que lo iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces hay una promesa en el cual se va a desatar sobre la vida de una persona cuando esa persona haya sido bautizado por agua. Y no hay excepción de persona. Entonces, se obtiene por el bautismo. Entonces, bautícelos o no bautícelos, eso va a quedar a su discreción, al alcance de su conocimiento. No sé si me estoy explicando. Ok. Si usted no bautiza a su hijo que tiene 2 años, 1 año, 5 meses, 10 meses, que tiene 2 años, 5 años, 6 años, 7 años, si usted no lo quiere bautizar, usted lo quiere presentar, usted lo puede hacer. Pero usted está dejando a su hijo sin la promesa del Espíritu Santo sobre su vida y usted está dejando a su hijo fuera de la herencia. Porque claramente Gálatas capítulo 3, verso 27 lo habla y lo vamos a volver a citar. Vamos a volverlo a citar. Gálatas capítulo 3. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, verso 27. Dice la palabra claramente, porque todos, absolutamente todos, no estoy dejando a nadie por fuera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois de Cristo. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Somos herederos de la promesa. Entonces, cuando usted no bautiza a su hijo y solamente lo presenta, entonces ese hijo que usted tiene, que es su hijo, la herencia que va a tener él, la herencia que usted le puede entregar como padre.
Entonces él necesita también recibir herencias espirituales. Y esa herencia espiritual su hijo la va a obtener cuando sea bautizado. Porque el bautismo es una licencia para ejercer habilidades en la iglesia, mientras la promesa del Espíritu llega sobre la vida de la persona y la persona es investida para ejercer con unción los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Entonces, cuando un mortal nace, cuando una persona nace, cuando un niño nace, nace siendo criatura de Dios. No nace siendo hijo de Dios. Nace bajo la herencia y las promesas que papá y mamá terrenal le pueden dar, le pueden ministrar. Aunque la Biblia dice, en el misterio de la palabra de Dios, que Dios lo haya tejido en el vientre de su madre. ¿Qué pasa? Para ser revestido, protegido en Cristo y para poder ser uno solo en Cristo, tenemos que ser bautizados. Si no somos bautizados, no podemos entrar en ese beneficio. Somos criatura de Dios, mas no somos hijos e hijas de Dios. Sino es por medio del bautismo. A un niño aunque no tenga pecado ninguno. Un niño aunque no tenga pecado ninguno porque no tiene conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque el bautismo para un niño no va a representar el perdón de su pecado porque no conoce el concepto de pecado. No sabe lo que es un pecado. Es un bebé. Tiene 10 días de nacido. 5 años, 3 años, 2 años, 1 año. ¿Qué va a saber esa criatura de pecar? ¿Qué va a saber esa criatura de la maldad? No sabe nada de eso. Entonces el bautismo para él no califica en la dimensión del perdón de los pecados. Pero sí califica para él, para que él pueda recibir herencia. Para que él pueda recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted no bautiza a su hijo de 5 meses, de 8 meses, de 9 meses, entonces usted le está cohibiendo, quitándole la llave a ese niño para que ese niño no reciba las bendiciones de Dios, no reciban la herencia y no reciba la promesa. ¿Qué dijo Jesús? Dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, verso 13 al 25. Usted lo puede leer. Usted va a entender en ese versículo que Jesús le bendijo a esos niños. Pero ¿por qué Jesús bendijo a esos niños? Y esos niños no fueron bautizados. Porque esos niños habían sido circuncidados. Eran judíos. Y la circuncisión representa el bautismo en el Antiguo Testamento. Esos niños estaban bautizados según las leyes judías. Porque la circuncisión representaba para ellos un bautismo, una promesa que hizo Abraham con Dios por las generaciones. Y las mujeres estaban dentro, protegidas dentro de la circuncisión de la cabeza de familia. Todo varón de 8 días de nacido, las mujeres quedaban impuras los primeros 7 días por la menstruación, y el 8º día ese niño tenía que ser presentado y circuncidado, como hizo Jesús. Jesús fue presentado y circuncidado y se le puso por nombre Jesús. Ahí cuando tú bautizas al niño, después de 8 días de haber nacido, ahí a ese niño se le pone el nombre.
No sé si me estoy explicando. Entonces, dice la Biblia, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y Jesús bendijo a los niños. Jesús le dio herencia de bendición a esos niños. Entonces nosotros como padres no podemos entrar en esa falta de conocimiento. Primero principal, si usted llega a bautizar a su niño de 8 meses, de 9 meses, de 5 meses, le está haciendo una maldición, le está haciendo un mal. No le está haciendo un mal. Usted no lo está bautizando en el nombre de Satanás, no. Usted lo está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no le va a hacer un mal a su hijo. Después que su hijo cumpla mayoría de edad, 14, 15, 16, 17, 20 años, la edad que él quiera, que tenga conciencia de pecado, si él se quiere bautizar en cualquier tipo de denominación, bueno, que lo haga ya. Pero usted cumpla como papá, instruya al niño desde que nace en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser bautizados. Ah, no, pero yo solamente voy a presentar a mi hijo solamente. Lo presento y ya no ha pasado nada. Está bien, no está mal, pero usted le está cerrando la puerta en el cual usted le puede entregar a su hijo 2 llaves. La llave de la herencia y la llave de la promesa. Usted le puede entregar a su hijo esas 2 llaves. La llave de la herencia y la llave de la promesa. Porque claramente la Biblia dice los que estén bautizados están revestidos, o sea, papá y mamá están revestidos de Cristo. Préndemela. Papá y mamá están revestidos de Cristo. ¿Verdad? Papá y mamá, si están bautizados, son unos en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos de la promesa. O sea, vuestros hijos también van a heredar esa bendición. Nuestros hijos también lo van a heredar porque es para los padres y para vuestros hijos también. O sea, los hijos también van a entrar en esa bendición. La Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 1, dice Jesús hablando, el que no naciere de agua, escucha esto, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre muy importante dentro de las sinagogas. Era un hombre muy importante, un hombre de muy influente. Y no sabía sobre esto. Y él le dice, pero tengo que meter nuevamente en el vientre de mi madre. No, tienes que nacer de agua. El bautismo nos da un nuevo nacimiento. Morimos para el mundo y vivimos, resucitamos para ser uno en Cristo, para ser revestido en Cristo. Entonces, Salmo 51:5, la palabra habla que en pecado me concibió mi madre. Ahí estaba David hablando de su naturaleza pecaminosa. Estaba diciendo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, cuando nacemos, ya voy a buscar un versículo sobre que muchas veces nosotros nos afianzamos. Muchas veces los cristianos evangélicos que no bautizan a los niños, no bautizan a sus niños, sino esperan que tengan la mayoría de edad, supuestamente que ellos tengan conciencia de lo que es el bien y el mal, conciencia de lo que es un pecado, para ellos que tomen sus propias decisiones para que sean bautizados. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 19, verso 14? Deja a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba hablando sobre los niños que estaban allí reunidos con él, que querían visitarlo porque querían hacerse uno con Cristo, querían revestirse de Cristo y
querían la bendición que Cristo provoca, que Cristo provee. Entonces había un grupo de apóstoles, de discípulos de Cristo, que no le permitían la entrada. Y él dijo claramente eso, le dijeron: niños, venid a mí, porque los voy a bendecir, porque de ellos son el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya ellos habían sido circuncidados según la ley judía. A los 8 días esos niños todos fueron circuncidados. Jesús fue circuncidado también. A los 8 días los llevaron al templo, lo presentaron. Lo que hacen los cristianos evangélicos, lo presentan, pero no lo bautizan. Y el bautismo representa la circuncisión en el nuevo pacto. Ya vamos a buscar los versículos bíblicos que te lo dice. Entonces, el bautismo es la licencia para operar en habilidades, pero para operar en los dones tenemos que tener la promesa del Espíritu. Entonces, por eso es que hay muchas personas que tienen 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, 20 años, 30 años, que tú lo ves en el grupo de oraciones, no están bautizados, no han sido bautizados, y como no han sido bautizados, lógicamente que no pueden hacer de nuevo. Una cosa es que tú estés evangelizado de la palabra de Dios, y otra cosa es que usted esté convertido en la palabra de Dios. La única manera que usted se convierte en la palabra de Dios es que usted sea bautizado y tú puedas decir: bueno, yo voy a bautizarme porque yo considero que soy un pecador. Y como soy un pecador, necesito arrepentirme. Y el arrepentimiento trae para mi vida la salvación. Porque uno de los argumentos para morir es el pecado. Lo contrario es la santidad. Entonces, el bautizo, cuando usted se bautiza, es la confesión de su fe. Cuando yo me estoy bautizando, estoy confesando mi fe en Cristo. Y también estoy mostrando, cuando yo me bautizo, estoy mostrando mi vida pública por el amor que le tengo a Jesús. Es mi vida pública del amor que yo le tengo a Jesús. Muchos podrán decir: pero es una acción voluntaria para el perdón de los pecados. Sí, es una acción voluntaria para el perdón de los pecados. Pero ahora ve lo que dice la palabra en Jeremías. Busca Jeremías. Jeremías capítulo 1. Busca el verso 15. Dice la palabra de Dios: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada de la puerta. Y pondré cada uno su campamento en la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá, y la causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron. Ve lo que está diciendo claramente Jeremías, capítulo 1, verso 15. Entonces hay un juicio contra una persona que sea evangelizada, que se le sea predicado el evangelio y que no reciba el bautizo. Si no recibe el bautizo, ve lo que sucede. Hechos capítulo 2. Me gusta dar muchos versículos bíblicos para que estemos bien claros. Hechos capítulo 2. Vamos a buscar el verso 38. El verso 38. Dice la palabra de Dios: Pedro le dijo: arrepentíos. Bueno, lo que dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y recibiréis el qué? El don del Espíritu Santo. O sea, si no hay bautismo,
para el perdón de los pecados, entonces no hay la promesa del don del Espíritu Santo. Entonces usted puede ser un niño, una niña, y usted no necesita, vuelvo y repito, el bautismo para arrepentimiento, no lo necesita. Un niño, si muere siendo un niño, el reino de los cielos le pertenecen a ellos. Ellos van al cielo, si van a la presencia de Dios, sin necesidad de tener bautismo. Pero para poder operar, estando vivos aquí en esta tierra, para poder operar en los dones del Espíritu, tenemos que ser bautizados. Si no somos bautizados, no se activa la promesa del Espíritu. Ok. Entonces, dice la palabra, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? ¿Qué dice aquí? Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y escúchame bien esto. Usted me puede hablar ahorita y decirme, obispo, pero un niño no necesita arrepentirse. Yo le voy a decir a usted tiene razón. El niño no necesita arrepentirse. El niño, esa criatura, no tiene pecado ninguno. Pero ese niño necesita dejar de ser terrenal. Ese niño necesita nacer de nuevo también. Necesita nacer de nuevo el niño. Y la única manera que ese niño nazca de nuevo es que sea nacido de agua. Que sea bautizado, como dice la palabra de Dios. Si usted tiene conciencia, si usted es un hombre de Dios, cristiano, no importa la denominación que usted esté caminando, usted tiene que ser responsable con sus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa? Claramente dice la palabra de Dios acá. En el verso 38, Pedro le dice, arrepentíos y bautícense. Usted como papá se arrepintió y se bautizó. La mamá del niño se arrepintió y se bautizó. Ellos sí se arrepintieron y se bautizaron porque ellos manejan un concepto protestante. Un concepto en el cual dice, bueno, los niños no tienen conciencia de pecado, ¿para qué se van a bautizar? Tiene toda la razón allí, yo se la doy, no se la estoy quitando. Pero usted sí tiene que arrepentirse porque usted tiene conocimiento del pecado y usted sabe que todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay un justo que no peque y haga el bien. Dice, todos fuimos excluidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Usted, el papá y la mamá del niño, gloria a Dios, se arrepintió, lo evangelizaron, se arrepintió y se bautizó. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ustedes lo bautizaron en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes lo bautizaron. Gloria a Dios. Entonces usted es revestido ¿de quién? Usted es revestido de Cristo. Usted ahora es uno en Cristo. Ahora usted es un nacido de nuevo. Ahora usted toma la llave para recibir la herencia. Romanos capítulo 10. Ahora usted agarra la llave para activar el bautismo del Espíritu sobre su vida. Usted sí lo tiene que hacer. Pero ¿por qué dejamos por fuera a nuestros hijos? ¿Por qué los dejamos por fuera? Porque tenemos el concepto de que mis hijos no pecan. Mis hijos no pecan, mis hijos son, mira, ellos son nobles. Es verdad, todo eso es cierto. El bautismo para los niños no califican para el perdón de los pecados porque esas criaturas no han pecado, pero sí tienen que nacer de nuevo. Y aparte de eso, usted tiene que proveerle esas otras dos llaves de herencia y promesa. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo.
No, el obispo no lo dice el obispo, lo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39. Ve lo que dice ahora el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu. Para vosotros es la promesa, pero también dice, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos también es la promesa. Entonces usted le está escondiendo, usted le está negando la promesa para que el Espíritu Santo caiga sobre su hijo, tome a su hijo y su hijo pueda ser usado grandemente en los dones del Espíritu. ¿O tú crees que un niño de 7 años, de 6 años, Dios no lo puede usar para poner manos sobre los enfermos? ¿Tú crees que un niño de 9 años, 10 años, 4 años, 7 años, Dios no lo puede usar si Dios puede hacer conforme a su misterio lo que Él quiere? Él es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Pero usted quiere solamente que los que están aptos para que Dios lo use son personas que tienen conciencia. Entonces las únicas personas que son capaces de tomar el cielo son personas que tienen conciencia. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Entonces, si usted no bautiza a su hijo, vuelvo a repetir, estoy haciendo mucho hincapié en esto, no lo bautice para el perdón de los pecados, porque esas criaturas no han pecado. No han pecado. Pero si tienes que bautizarlo para que Dios te entregue la llave a esos niños de la herencia, del don del Espíritu, entonces no te conviertes en una persona egoísta con tus hijos. Ok. Ahora dice, así, ve lo que dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice solamente hombres, dice 3,000 personas. Escúchame algo. Arrepentido y sé bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para el perdón de vuestros pecados. Usted que tiene uso de razón, yo tengo uso de razón, y admito, y usted admite, que usted tiene muchos pecados en su vida como lo tengo yo. La sangre de Cristo está vigente, las llagas de Cristo está vigente y el bautismo de Cristo también está vigente. La cruz está vigente, tome su crucifijo. Ok. Usted y yo porque tenemos conocimiento de esto. Entonces, nosotros vamos, nos arrepentimos, nos bautizamos. Pero ¿por qué el niño no? El niño no tiene uso de razón, no sabe que es pecado, de que va a arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir esa inocencia criaturita? ¿De qué se va a arrepentir? De nada. Pero la promesa, la herencia, es para vosotros, los padres, y para vuestros hijos también. Porque el bautismo en agua libera esas 2 llaves. Libera las llaves para vuestros hijos. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? El único que tiene los códigos para resucitar. Busca Marcos capítulo 1. Busca Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ahora busca el verso 8. Dice la palabra de Dios, yo a la verdad, os he bautizado con agua. Yo a la verdad le he bautizado con agua, pero él, al que estamos esperando según la promesa, lo bautizará con el
Espíritu Santo. Cuando vienen a mí y me dicen, obispo, yo quiero presentar a mi hijo, yo se lo presento y ya. Eso queda a criterio de cada persona, según el conocimiento, según la revelación que tenga, según la religión donde camine, la cultura que camine. Yo no me voy a oponer. Pero los que vienen a mí me dicen, obispo, yo quiero presentar a mi hijo y bautizarlo. También lo bautizamos también. ¿Por qué? Porque esa persona está entendida. Esa persona se le reveló las dos llaves, herencia y promesa. Él no está bautizando a su hijo porque esté lleno de pecado, no. Él está instruyendo a su hijo desde niño, desde pequeñito, como dice la Biblia. Entonces, en Marcos 1:8 dice claramente que Él lo bautiza con agua, pero vendrá uno que lo bautizará con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Jonathan. Bendiciones, hijo. Entonces, bueno, mira, escucha algo aquí. Hechos, vamos a Hechos. Me acordé de esta palabra. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Capítulo 16. ¿Qué? Capítulo 16, verso 31. Dice la palabra de Dios en el verso 31. Ellos dijeron, ¿ve lo que dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora escucha esto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, le predicaron el evangelio. Le predicaron sobre el bautismo. Le predicaron sobre la cruz. Le predicaron sobre las llagas. Sobre la sangre de Cristo. Sobre el pan de vida. A esas personas se les predicó el infierno, se les predicó el cielo. Ahí se les predicó la palabra. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, les ministró. Porque era una familia que estaba completamente herida. Dice la palabra que le lavó las heridas y enseguida se bautizó él, escucha, él, la cabeza de familia, él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hicieron una gran fiesta. ¿Qué entiendes tú por toda su casa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El evangelio se le predicó a esa persona. Y dice la Biblia, todos, te dije, subraya, todos. Todos los que pertenecían a esa casa. Todos los que pertenecían a esa familia. Lavaron sus heridas. Le predicaron el evangelio. Le restauraron lo que tenían que restaurar. Y después fueron bautizados, la cabeza de familia y todos los que estaban ahí, los esclavos, todos los que estaban, todos los que pertenecían a esa casa. No, pero obispo, lo que pasa es que esas personas todas eran mayores de edad. No. Según los judíos, por la ley, por guardar la procreación, como lo dice Génesis, según las estadísticas, cada judío tiene de 7 a 10 hijos. Ahí había niños pequeños. Los esclavos tenían niños pequeños. Entonces ahí, dice la palabra que ellos fueron bautizados. Que ellos fueron bautizados. Dice la palabra de Dios. Entonces, dice que fueron
Todos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Tengo aquí una oveja que ladra. Así que no se vayan a incomodar por esto. Lo que pasa es que hay ignorancia sobre el bautismo y la palabra lo habla. Hay ignorancia. Lo que pasa es que hoy día los pastores que están naciendo no quieren estudiar la palabra. No quieren estudiar la palabra. Solamente se dejan guiar como hoja que cae de árbol y el viento lo maneja. Porque un Grandes Ligas del Evangelio, como lo llaman hoy día, los generales de Cristo, como lo llaman hoy día, se les sembró una idea. Y esa idea la hace viral, como dicen en el internet, en el TikTok y en las cosas. Y todo el mundo sigue ese remake, porque ni siquiera es un rema de Dios, es un remake. Y empieza a cambiar cosas en la Biblia, porque todos tenemos la verdad, la Biblia es la verdad. Lo que pasa es que no tenemos la interpretación de esa verdad correctamente. Porque tú tienes que estudiar para poder tener la revelación de la palabra de Dios. Entonces por eso hay mucha ignorancia en las iglesias, mucha ignorancia. Y te voy a llevar ahora mismo a 1 Corintios. Voy a llevarte a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Vean lo que dice el versículo 1. Porque no quiero, vean lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Si estoy hablando del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Tú crees que el mar lo cruzaron nada más hombres y mujeres mayores de edad? Ahí había niños. Habían niños que no le permitían que fueran circuncidados en el desierto. Se fueron bautizados allí. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice la palabra que todos pasaron, todos. Y te estoy hablando que es Corintios, Nuevo Testamento, dando un ejemplo del Antiguo Testamento, porque se estaba levantando ignorancia en este tiempo. Porque quiero, hermanos, que no ignoréis nuestros padres que estuvieron bajo la nube, y todos, no la mitad, todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Entonces, la ignorancia en este tiempo está caminando de muy veloz. Muy veloz. La expresión de esa palabra. Ahí Dios mostró un gran amor sobre su pueblo. Quiso que todos fueran bautizados sin excepción. La Biblia en Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me puede decir, obispo, lo que pasa es que para poder ser discípulo tienen que ser bautizados. Pero para poder ser discípulo, primero tiene que arrepentirse de sus pecados, ser bautizado, ser consolidado y después ser discípulo, después ser enviado. ¿Enviado como qué? Como un evangelista, como un profeta, como un maestro, como un pastor, como un apóstol, como un obispo, como un presbítero, como un diácono, etcétera. Según conforme el llamado que tenga esa persona.
Porque por ahí me estaban diciendo, obispo, es que el bautismo tan solamente se necesita para los discípulos, para más nadie. No. Eso no lo dice la Biblia no dice eso. Pues estuve escuchando un tema de un hombre muy famoso, que no voy a decir el nombre porque no lo voy a hacer viral, hablando que solamente el bautismo era solamente para los discípulos. Por tanto, ir a ser discípulos. Cuando sean discípulos, lo bautizas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo primero vas a ser discípulo y después tú lo vas a bautizar? Primero se bautizan el que cree. La persona que cree se enamora de Dios. Y el segundo paso es: quiero bautizarme porque quiero tener llave de promesa y llave de herencia. Y todo lo demás vendrá por añadidura a mi vida. Entonces Marcos capítulo 16, verso 15. También dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizarlo. Ahora escúchame esto, voy a editar la palabra porque esto es muy importante lo que voy a hablar aquí. Busca Marcos. Marcos capítulo 16. Y te voy a invitar a que vayas al versículo 15 de ese versículo 16 de Marcos. Dice la palabra de Dios: y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque todavía no eran hijos de Dios, eran criaturas llenos de pecado, llenos de inmundicia, que no le permitían ser salvos, no le permitían recibir la llave de la promesa, no le permitían recibir la llave de la herencia. Por eso claramente le dice: y por todo el mundo, Jesús ocupándose, de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Le dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dice? Será salvo. Usted puede ser salvo sin ser un apóstol. Usted puede ser salvo sin ser un discípulo. Usted puede ser salvo simple y llanamente con el bautismo. Si usted cree y es bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, mira la palabra claramente, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado, y te voy a desglosar esta palabra. Y por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizarlo. A los que creyeren, ahora escucha, el que está en la iglesia, al que se le haya evangelizado y tiene el conocimiento, yo creo que presta atención muy bien aquí. El que está en la iglesia, el que haya sido evangelizado y ya tiene el conocimiento del pecado, se llama maneja el conocimiento del pecado y no se bautiza. Ahí, cuando puede hacerlo, cuando él puede hacer su bautizo y no lo hace, y ya ha sido evangelizado, y obispo, me bautizo en 2 meses, me bautizo en 15 días, el año que viene, y me bautizo en esto, y nunca toma la decisión de bautizarse, pero ya él maneja el conocimiento que él es un pecador, y que el pecado te separa de Dios, que el pecado te separa de la salvación. Usted maneja el conocimiento. Usted está dentro de la iglesia sentado en una banca. Y usted no se bautiza cuando puede bautizarse, pero la persona muere, será condenado. Será condenado por incrédulo. Porque no creyó. Porque la persona que cree se bautiza. Porque la Biblia dice: el que cree se bautiza. Es el segundo paso. Ahora, pero si la persona
si una persona muere sin ser evangelizado, nunca se evangelizó, no tuvo ningún tipo de conocimiento del pecado, los hay. Por eso es que nos manda a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero esa persona, escucha esto, a última hora, al último minuto, al último segundo, agonizando en el lecho de muerte, puede tener la revelación de la cruz y confiesa con su boca y cree con su corazón, esa persona es salva. Esa persona es salva. Pero si tú manejas el conocimiento y tú fuiste evangelizado y no te bautices porque no creíste, y si no creíste no te bautizaste, y si no te bautizaste no te has revestido de Cristo, no eres uno en Cristo, no tienes el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, no te puede levantar a ti. No te puede levantar a ti. Usted tuvo la oportunidad y no la hizo. Pero aquella persona, como el hombre que estaba en la cruz, que pudo tener la revelación de quién era Cristo, en medio de su agonía de muerte, él pudo confesar y dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Porque confesó con su boca y creyó con su corazón. Y cuando tú confiesas con tu boca y crees con el corazón, tú activas el don del Espíritu. El Espíritu que resucitó a Jesús, te resucita. Eso es aquellas personas que nunca han sido evangelizadas. Esas personas que nunca han sido evangelizadas. Esas personas que no han tenido la oportunidad de entender los pecados que les pueden consumir su salvación. Esas personas al último instante de su vida pueden confesar a Cristo. Pero esa persona que ya está en la iglesia, danzando, brincando y saltando, los que estén jugando con la gracia, que esté esperando para bautizarte, si tienes conocimiento que el pecado te separa de la salvación, que vas a esperar el último segundo de tu vida para arrepentirte, para creer en Jesús y confesar con tu boca y creer con tu corazón, y si no te da tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Por incrédulo va a ser condenado esa persona. Pero lo que tiene la revelación de la cruz, confiesa con su boca y cree con su corazón, el Espíritu le hace justicia de salvación. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, que si somos hijos, también somos herederos. Una criatura no es hijo de Dios. Para usted poder ser hijo de Dios y heredar lo de Dios en su vida, usted tiene que ser hijo de Dios. La única manera que usted sea hijo de Dios es que usted muera para el mundo y tenga el nuevo nacimiento. Y no es un nacimiento por obra de mano de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Ok, esto está en Romanos capítulo 8. Entonces, Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, dice la palabra. Versículo Juan capítulo 3, verso 5, dice, ¿cómo se cumple el nuevo nacimiento? Nacimiento de agua y de espíritu. Ahí lo podemos mirar. Juan capítulo 3, verso 5, ahí se puede conocer cómo se cumple el nuevo nacimiento. Por agua
y del Espíritu. Y segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, de modo, todo el mundo conoce este versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasa y aquí todas las cosas son hechas nuevas. La palabra habla, hay muchos versículos bíblicos que habla que el Señor, por medio de la palabra de Dios, instruye el bautismo a todas las personas. A todas las personas, a niños, a ancianos, a todas las personas. Y si tú vas al libro de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 16, Pablo narra allí que él bautizó a una familia entera de Estéfanas. Lee ese versículo y vas a ver que Pablo narra la Biblia que bautizó a toda la familia de Estéfanas. Habían niños, lógicamente, también. Entonces, en Hechos, capítulo 16, verso 15, dice que también Pablo bautizó a toda la familia de Lidia. Estamos hablando también que habían niños también, una familia completa. Entonces, y Hechos, capítulo 16, verso 33, también habla, ¿te acuerdas del carcelero que metieron preso a Silas y metieron preso a Pablo en la cárcel, mucho más adentro, y empezaron a adorar, vino un terremoto y hubo grandes cosas allí? La Biblia también habla que ese carcelero intentó quitarse la vida y Pablo lo detuvo porque nadie se había escapado. Pero ¿qué sucedió? Pablo aprovechó ese momento para predicarle la palabra de Dios a ese carcelero. Habla del carcelero ¿de dónde? De Filipos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allí? Cuando Pablo estuvo preso, dice que él y todo lo suyo, el carcelero y todo lo suyo, fueron bautizados por Pablo. O sea, toda su familia fue bautizada por Pablo, incluyendo los niños también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué entiende usted por toda la familia? ¿Qué puede entender usted por toda la familia? Si se la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 1, cuando los judíos cruzaron el mar, los israelitas cruzaron el mar rojo, eran toda la familia. Y si tú vas al Antiguo Testamento, te vas a llenar de versículos. El arca de Noé relata en 1 de Pedro capítulo 3, versos 20 y 21, que salvó a su familia por medio de agua, el bautismo. Antiguo Testamento. En Éxodo 14, verso 21 al 30, te relata una historia que fue el paso de Israel por el Mar Rojo. Antiguo Testamento. En Ezequiel 16, verso 9, él menciona un labracrón con agua y una unción de aceite, por el cual Jerusalén fue incorporada a un pacto de salvación. Antiguo Testamento. Y si vamos a Lucas capítulo 2, verso 21, vas a ver que Jesús es circuncidado y presentado. Jesús lo presentaron, sí, pero también lo circuncidaron. A los 8 días y le pusieron por nombre Jesús, dice la Biblia. Y Levítico capítulo 12, versos 2 y 3 habla que la mujer quedaba inmunda los primeros 7 días por causa de la menstruación. Pero el 8º día circuncidaban ¿a quién? Circuncidaban y presentaban al niño y le ponían su nombre. Eso representaba el bautismo. En Génesis 17, versos 9 al 14, relata el pacto que hizo Abraham y Dios hacia la circuncisión por la generación de Abraham.
Entonces es un pacto. Entonces en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, te voy a buscarla, cómo se cambia la circuncisión al bautismo, que es la muerte en Cristo. Vamos allá a Colosenses, busca Colosenses. Colosenses capítulo 2. Que ahora busca el verso 8. Dice la palabra de Dios, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora escucha. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El nuevo pacto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completo en él, revestido en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora escucha, en él también fuiste circuncidado. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él. Ahora yo no sé si estás entendiendo esto un poco más. En el Antiguo Testamento, los niños eran bautizados por medio de la circuncisión. Las mujeres entraban en ese beneficio por el pacto que hizo Abraham con Dios. Pero lo presentaban también. Entonces, en el Nuevo Testamento, esos niños que la iglesia protestante habla y grita que los niños no se bautizan porque Jesús dijo, venid los niños a mí y no se les impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Todo eso es cierto. Porque ya esos niños, no habían niños solamente de 3 años, habían niños de 14 años, 13 años, 12 años. Ya tenían conciencia ya del pecado, pero esos niños fueron circuncidados. Esos niños lo que necesitaban era ser bendecidos. Y la Biblia dice que Jesús los bendijo. Y decretó que para ellos era el reino de los cielos. Entonces, si usted se le presenta en su iglesia una familia que quiere presentar solamente a su hijo, usted tiene el deber, como ministro de su iglesia, darle a entender o predicarle a esa persona sobre la palabra de Dios y decirle a esa persona que su hijo puede ser presentado, gloria a Dios. Pero el bautismo que tú le puedes ofrecer a esa persona en ese momento, le tienes que explicar que no es para el perdón de los pecados, porque ese bebé, ese niño no tiene pecado ninguno. Pero tienes que hacerle saber que ese bautismo no le va a hacer daño a él tampoco, sino le va a traer beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio de las 2 llaves de herencia y de la promesa del Espíritu. Si él es un padre entendido, él va a empezar a instruir a su hijo en su camino. Y cuando ese niño fuera viejo, no se va a apartar de eso, se va a mantener allí. Pero si él decidiera volver a bautizarse donde él quisiera, está en todo su libre derecho. Pero usted como padre tiene que ser responsable, usted como ministro de la iglesia tiene que ser responsable. Jesús fue circuncidado. Aparte que Jesús fue circuncidado, fue circuncidado para poder cumplir la ley judía como la hizo Timoteo. Timoteo se circuncidó, Pablo, para poder entrar y poder ganar a los judíos.
Pero no porque necesitaba la circuncisión, porque de nada aprovechaba la circuncisión del prepucio, sino había que circuncidar el corazón y la mente. Y ser bautizado en agua, porque eso fue un nacimiento. Pero se lo permitió fue por eso, para que le predicara a los judíos. Y Jesús se circuncida porque es judío. Tenía que hacerlo. Mas sin embargo, él, para darme ejemplo del bautismo, va donde Juan el Bautista y se bautiza también. Porque la Biblia dice que se bautizó a los 30 años. ¿Y por qué no se bautizó entonces a los 14 años? A los 10 años, a los 12 años, a los 15 años. ¿Por qué primero a los 30 años? Porque no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba ser bautizado. Porque él ya estaba circuncidado de los 8 días. De los 8 días que repitaba el bautismo para el pueblo judío. Pero él se bautiza a la edad de 30 años para darnos ejemplo. Darnos ejemplo a nosotros en este tiempo. Para que nosotros también camináramos en ese ejemplo. Pero no para cuando tengamos 30 años ser bautizados. No. Porque nuestro ministerio no va a durar 3 años. Nuestro ministerio puede durar 40, 50 años, 60 años, 70 años, 20 años, 15 años, el año que sea necesario, lo que Dios quiera. El de Jesús duró 3 años solamente. Entonces, si tú piensas que tú vas a decir, bueno, me voy a bautizar a los 30 años, porque si tú tienes 30 años, entonces tú vas a decir, bueno, yo creo que mi ministerio solamente dura 3 años nada más. No es así. Entonces, mis hijos, esta es la palabra que tenía para hoy. El jueves que viene vamos a seguir este mensaje, las dimensiones del bautismo. Perdón, herencia y promesa. Así que sácale punta a este mensaje, órale al Señor y dale una buena predicación, un buen mensaje a tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todas estas personas que se conectaron. Bendíceles, guárdales y permite, Padre, que esta palabra la puedan atesorar, Señor, y no sean oidores olvidadizos de ellas, sino hacedores de esta palabra, Señor. Padre, muéstrale, revélale a los ministros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hijos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Se despide de ustedes el obispo Victorio Donato, que los quiere mucho y mucha bendición. Nos vemos mañana en la vigilia y el domingo a las 11:30 de la mañana en el mensaje matutino.